La Aerocivil ha logrado mejorar las condiciones actuales del transporte aéreo en Colombia. Se han logrado acuerdos importantes con diferentes países, pero es importante señalar los logrados con Costa Rica, Francia, México y especialmente los Estados Unidos. A mediados de marzo del año 2000, al concluir las negociaciones entre las autoridades aeronáuticas de aviación civil de Colombia y los Estados Unidos de América, se alcanzó un importante acuerdo que define un nuevo esquema de operación que permitirá ampliar en forma gradual durante 4 años los servicios aéreos entre los dos países bajo un entorno competitivo y equilibrado. Con Estados Unidos se han suscrito convenios que en relación con los vuelos cargueros definen un esquema de gran apertura, sin limitar el número de empresas, frecuencias ni tamaños de las aeronaves, y ampliando los cuadros de rutas en forma que desde ya se pueden prestar servicios casi desde cualquier ciudad de Colombia a cualquier ciudad de los Estados Unidos. De esta manera, el Ministerio del Transporte está trabajando para que cada una de las empresas que ustedes representan pueda desarrollar su logística de transporte contando con una mayor y mejor infraestructura, permitiendo aprovechar los diferentes modos de transporte y así, de una manera multimodal, lograr disminuir costos, mejorar el servicio de sus clientes y por ende incrementar el valor de sus bienes o servicios. Las expectativas de los mercados de hoy no permiten tener un criterio cerrado para sobrevivir, sino que exige la búsqueda de la excelencia, traducida en mejorar día a día la calidad de los productos y el servicio al cliente. Por esta razón, el Gobierno Nacional trabaja en entregarle a ustedes mayores y mejores herramientas para que logren suministrarle a sus clientes productos y servicios en su momento oportuno y con un precio competitivo. Para terminar, quiero resaltar el compromiso que tenemos todos los colombianos y particularmente el gobierno y los gremios de la producción de buscar en forma permanente nuevas estrategias que permitan al país volver por el sendero del crecimiento sostenido, única alternativa para lograr un mayor beneficio social para todos los colombianos. En esta forma, pues, declaramos clausurado el 6º Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística. Claro que entendí que querían de pronto hacer algunas preguntas y estamos perfectamente a las órdenes. Muchas gracias. Para moderar la sesión de preguntas a continuación, invitamos a pasar a la doctora María Alexandra Grueso, gerente seccional de la ANDI. Damos nuestros agradecimientos. ¿Me oye? ¿Aló? Damos nuestros agradecimientos al doctor Federman Quiroga, viceministro de Transporte, y esperamos preguntas de parte de ustedes asistentes. Dentro de los comentarios que el doctor Quiroga hacía están los proyectos de infraestructura, corresponden a infraestructura vial, infraestructura fluvial, como todos se dieron cuenta. Por lo pronto, mientras llegan preguntas, me gustaría a mí hacerle una y es que nos contara un poquito en qué va el avance del proyecto de la línea, del túnel de la línea. ¿Aló? Bueno, en este momento lo relacionado con el túnel de la línea está pendiente prácticamente de un solo hecho. Como ese es un proyecto que tiene un costo de aproximadamente $220 millones,
Se han hecho varios foros con técnicos en túneles de prácticamente todo el mundo. Han venido pues europeos de varios países, han venido los japoneses que están muy interesados y que tienen una técnica distinta a los europeos en la construcción de túneles, y que siendo un país tan pequeño, para darles unas dimensiones de la experiencia en túneles del Japón, ellos tienen alrededor de 3.200 kilómetros de túneles y Colombia tiene 20 kilómetros, de manera que ustedes se pueden dar idea de cómo es la cosa. Esas reuniones pues finalmente terminaron en hacer un túnel de doble vía con un túnel de escape que se llama, para evitar lo que pasó en Monte Blanco, que hubo todos estos muertos porque no había túnel de escape. Eso ya está determinado. Ya están aprobados los documentos pertinentes para la obtención del crédito externo y solamente falta que la comisión interparlamentaria, que la componen 3 representantes y 3 senadores, den aprobación para efectos de de tomar el crédito, y se aspira a que eso se cumpla, yo creo, en un mes, y ya con eso se inicia la licitación. Ya los pliegos de condiciones están listos y eso se tomaría unos 3 meses en las propuestas, o sea que estará iniciándose en el primer semestre del año entrante. Otra pregunta es, ¿por qué tarda 6 meses la implementación de patrullaje a las carreteras del país? A ver, nosotros estábamos haciendo una campaña, yo personalmente llamé a varios gerentes de la ANDI para solicitarles alguna colaboración en materia de los equipos de transporte. Se calcula que se necesitan más o menos unos 100 vehículos tipo camioneta loop doble cabina y unas 100 motocicletas de esas cross para terrenos pues, difíciles. El problema de fondo ha sido conseguir los vehículos. Entonces estamos en este momento haciendo una operación con el Ministerio de Hacienda para efectos de conseguir esos vehículos. Ya eso está muy adelantado. Había también que hacer una adición presupuestal para conseguir los recursos que se requieren para mantenimiento de esos vehículos, para pagar los conductores y por supuesto otros costos de la operación. Ahora estamos en el plan también de conseguir unos equipos de comunicación que son costosos. O sea, el problema de fondo ha sido dinero. Si uno tuviera la plata para comprar los 100 vehículos, pues de pronto tampoco están en el mercado todos, pero los puede conseguir más o menos fácilmente. Ese ha sido uno de los factores. Y luego la organización, y ahora sí, como estamos en este tema, la logística del montaje de todo esto, pues es apenas un tiempo prudencial. Muchas gracias. ¿Por qué motivo no se liberan las tarifas de transporte de carga a la libre oferta y demanda? A ver, este gobierno se encontró con un decreto que se editó por ahí en abril tal vez del año 98, en el cual se estableció la tabla de fletes. Ese decreto sigue vigente. Uno podría decir, sí, levantemos la tabla de fletes y esperemos a ver qué pasa. Pero en este año, por ejemplo, nos reunimos en repetidas mesas de trabajo, porque cuando se hizo un intento de paro y de bloqueo, entonces lo que se acordó, respetando la vigencia del decreto, era hacer un estudio de los costos
o de la estructura de costos del transporte de carga por carretera. El Ministerio resolvió dictar una resolución creando una comisión en la cual estaban representados los generadores de la carga, los empresarios, los transportistas y como coordinador del ministerio. Se hizo toda esa labor, se hizo, yo pienso, un trabajo bien juicioso en cuanto a mirar todos los costos que conforman valga la redundancia, la estructura de los costos del transporte de carga, y con base en eso se dictó pues la resolución que está vigente. Lógicamente es muy simpático. Yo cuando estaba en estas mesas pues siempre les dije, aquí no va a quedar contento nadie, y así fue. No quedaron contentos los generadores de la carga, no quedaron contentos los empresarios de transporte, pero tampoco quedaron contentos los transportistas. Ese es un país singular, nadie quedó contento. Curiosamente tampoco el ministerio, porque no es que al ministerio le encante la tabla, no. Lo que pasa es que ahí está el decreto vigente, no se ha derogado el decreto, no se ven las condiciones para derogarlo, sin que se produzca un choque complicado de manejar, muy difícil de manejar. Y como ha dicho el ministro en repetidas ocasiones, habrá el momento en que a eso se llegue, y como dicen por ahí en la calle, bendito el tiempo que todo lo cura. Yo creo que algún día eso tendrá que llegar a un punto en que todos ojalá estén contentos, no como ahora que todos están a disgusto. Otra pregunta está relacionada y son 3 preguntas casi parecidas que hablan acerca de cómo va el proyecto de transporte ferroviario a Buenaventura y quién hará los aportes y cuáles serían concretamente los aportes del gobierno. El proyecto de Buenaventura, pues como les leí en la intervención, ya se adjudicó, ya iniciaron los trabajos. Los aportes del gobierno son, creo, de 120 millones de dólares. El resto es aportado por los inversionistas, es una concesión a 30 años. Hasta ahora vamos bien, están arrancando. Uniendo otras 2 preguntas que hablan acerca de los famosos paros, que los conocemos todos, ¿cuál es la actitud del gobierno para manejar los paros? ¿Cómo lo están viendo en este momento? A ver, nosotros en el tiempo que llevamos ahí, el ministro Canal y yo, nos ha ido muy bien, es la verdad. Porque el primer paro grande que pensaron hacer fue el del 25 de noviembre del año pasado, en donde a las 12 de la noche, digamos, se rompieron las hostilidades porque no pudimos llegar a ningún acuerdo, y el paro se iniciaba justamente a esa hora. Esa era la consigna de los transportadores. Para fortuna nuestra, no funcionó el paro, no funcionó en ninguna parte, y al otro día, a las 10 de la mañana, los mismos transportadores reconocieron que han fracasado y ahí quedó todo. Después hubo un intento de paro que tampoco fue muy significativo en Buenaventura, justamente en vida de Javier Suárez, que era el presidente en ese momento de la nueva Asociación de Camioneros Colombianos. El doctor Suárez estuvo hablando con nosotros, era una persona bastante conflictiva, pero se montó en ese paro y tampoco lo acompañaron. Eso duró un día y medio, y la otra parte, su otro congénere, que es la ACC, no le caminó y también se cayó. Sin embargo, él logró ahí alguna firma de algún acuerdo con los empresarios de Buenaventura, que por lo que me he dado cuenta después no se cumplió, pero pues tampoco pasó. Ahora estos muchachos de la ACC están haciendo unas peticiones, son unas 14 peticiones, entre las cuales hay tal vez 4 importantes. Una hace relación con los parqueos,
y es una reclamación casi directa contra la sociedad portuaria y contra Colfecar. Otra hace relación a los tiempos de espera para los descargues. Otra hace relación con el plazo para cancelar los fletes y la otra hace relación en el sentido de que se cumpla la tabla de fletes. Nosotros ayer justamente sacamos una circular, pues que no tiene nada de raro, porque es una circular simplemente diciendo que la tabla de fletes está vigente y que el gobierno o el parlamento o el presidente de la república o los alcaldes o los consejos municipales o las asambleas, cuando dictan normas, pues es para que se cumplan, porque no puede pensarse que un presidente de la república o que el parlamento nacional o que una asamblea o un consejo o un alcalde dicte alguna norma para que no se cumpla. En ese caso es mejor no dictarla. Entonces, si un gobierno dicta una norma, en algún sentido, pues hay que respetarla y hay que cumplirla. Eso es el Estado de Derecho. Eso fue lo que dijimos en la circular. Los señores de la ACC dicen que hay algunos empresarios que no están cumpliendo. Pues yo no puedo dar una respuesta ahora qué piensa hacer el gobierno, porque eso es motivo de consulta con el presidente, perdón, con el ministro y de pronto con el presidente también, para ver cuál sea la conducta a seguir en el evento de que la situación de paro persista. Una pregunta relacionada con el comercio exterior, y es: ¿qué ha pasado con el libre paso de fronteras hacia Venezuela? ¿Cómo ha evolucionado ese tema? Ese es un tema bien difícil. Nosotros estuvimos en Caracas en marzo de este año. Nos reunimos con el secretario, con el viceministro de Infraestructura de Venezuela, que es el que maneja la cuestión de las vías y de los transportes. Y llegamos a unos puntos de acuerdo en el sentido de crear unas empresas binacionales para que no tuvieran nada que reclamar los venezolanos que alegan que es que Colombia les está invadiendo sus terrenos. Ellos tienen dos quejas. Una, que los colombianos están invadiendo sus carreteras con unos precios de transporte más baratos que los que ellos cobran allá y con mejor organización. Y segundo, que ellos no pueden hacer lo propio en Colombia, primero porque no tienen una estructura empresarial de transporte importante, y segundo, por los riesgos que ellos alegan de la inseguridad en Colombia. Claro que nosotros vimos en los informes de prensa que allá no hay guerrilla, pero roban más góndolas que aquí, como llaman allá las. Pero bueno, en todo caso son los dos argumentos que ellos esgrimen. Llegamos a unos puntos de acuerdo, preparamos un acta, yo personalmente la mandé al doctor Fernández, que es el viceministro allá, hablamos por teléfono, me dijo estamos de acuerdo con todo, pero nunca la firmaron y nunca devolvieron nada. El ministro del Transporte de Colombia ha estado llamando al señor ministro, el doctor Esqueda, no le pasa el teléfono, no contesta llamada, no contesta cartas. Y ahí estamos. La semana antepasada logré hablar otra vez con Fernández, porque nosotros supusimos que por las elecciones estaban ahí quietos, pero pasaron las elecciones y tampoco pasó nada. La semana pasada me llegó un escrito del embajador allá en Caracas, acompañándome un decreto que acaba de sacar el gobierno de Venezuela, en donde se reafirma en el transbordo y en todas estas cosas. Por otro lado, Colombia demandó esa actitud al Comité Andino de Justicia, el comité condenó a Venezuela y pues no ha pasado nada.
suficiente ilustración. Y por último, una pregunta que hacen relacionada con el convenio de cabotaje entre los puertos de Ecuador y Buenaventura. Quisiéramos saber cómo va la evolución de ese convenio, qué ha pasado de último. Bueno, yo ahí sí tengo que excusarme porque no conozco ese tema, no tengo información sobre mí. Bueno, entonces muchísimas gracias al doctor Federmar por su intervención y por haber venido al encuentro. Bueno, muchas gracias. Para continuar con la agenda programada, le solicitamos al señor viceministro y a la doctora María Alexandra Grueso permanecer en la mesa principal. E invitamos al doctor Alejandro Muñoz y al doctor Manuel Gallego Escobar, funcionarios de Arthur Andersen en México y Colombia, para presentar a continuación los resultados del taller efectuados el día de hoy en el marco del 6º Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística. Los talleres realizados el día de ayer. Perdón. Mientras comienzan es oportuno contarle al doctor Federmán cómo fue la metodología. Es una metodología participativa donde lo que estamos buscando es tener unas propuestas concretas. Se hizo un análisis de las debilidades de logística que existen a nivel de infraestructura, desarrollo humano, etcétera, y ver de qué manera se le pueden proponer cosas al gobierno. Esto es una digamos, primera vez que se hace dentro del encuentro de logística, y a manera de ejercicio creemos que tuvo un resultado positivo en el sentido de que consideramos se dio un espacio de tiempo para pensar en los problemas de la logística en Colombia prácticamente. Entonces creo que es muy enriquecedor también para ustedes como Ministerio de Transporte. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Soy Manuel Guillermo Escobar, socio de Business Consulting de Arthur Andersen. Es un placer para nosotros acompañarlos en este evento. Y con pues clausuramos la actividad que facilitamos ayer, consistente en el taller para identificar oportunidades y soluciones para optimizar la cadena logística en Colombia. Me parece que el primer punto importante es como experiencia primera que tuvieron acá ustedes en este congreso de Andi Logística, pues gratamente les sorprende a uno los resultados. Realmente hay muy buen material. Lastimosamente el tiempo es muy corto para